¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. En esta ocasión tenemos el tema de los reportes trimestrales, la importancia de los mismos, y me da mucho gusto poder recibir a Juan Manuel Olivo. Él es el director de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores y me da mucho gusto recibirte, Juan Manuel. Al contrario, Mauricio, muchas gracias a ti por el espacio y por tus canales. Un placer estar con ustedes. Muy bien, pues el gusto es mío, y uno de los temas que a veces se deja de lado o que no se les presta mucha atención es sobre la importancia de contar con información fidedigna. Muchas veces, a veces pasa que un inversionista pues quiere invertir y tiene varias opciones, ¿no? Una de las opciones pues es invertir el dinero en un negocio entre propietarios privados, donde muchas veces no se tiene pues la información tan a la mano. En cambio, cuando se quiere invertir en empresas que cotizan en bolsa, sí se tiene información a la mano, y esa información tiene que ver mucho con la información que las mismas empresas reportan. De ahí que quisiera que tú me comentaras cuál es la importancia de tener esta información. Claro que sí, Mauricio, con mucho gusto. Creo que lo citaste muy bien en tu pregunta. Es una de las principales diferencias y también una de las principales ventajas desde la perspectiva de las personas que nos están escuchando en la intención de convertirse en inversionistas. Generalmente muchos de nosotros, cuando algún familiar o algún amigo nos invita a invertir en alguna empresa o en algún proyecto que esté arrancando, uno de los grandes temas es justo el tema de la información. Una de las diferencias y ventajas es que cuando una empresa se encuentra listada en bolsa, cuenta con un conjunto de obligaciones y al final del día, esas obligaciones, lo que está detrás es un tema de transparencia de la información. Como inversionista, generalmente lo que vamos a necesitar para poder tomar decisiones, para participar en alguna empresa, o si ya compramos la acción, para mantener la acción, o inclusive si ya dio el rendimiento o deseamos vender esa acción, pues la información se convierte en la materia prima para que podamos tomar una decisión adecuada. Entonces, yo te diría, Mauricio, que las principales ventajas de las bolsas de valores en el mundo, desde la perspectiva del inversionista, es que cada vez existen más herramientas para que cualquiera de nosotros podamos tener información de esas empresas. Y este principio me parece que es lo relevante. Cuando nacen las bolsas de valores, te hablo ahí por el siglo XVII, XVI, donde se empiezan a dar ciertos intercambios de mercancías y empiezan a buscar inversionistas, se crea la sociedad anónima, donde cualquier persona que tuviera una acción de esa sociedad anónima tenía derecho a un pedacito de la empresa. En sus orígenes, te hablo ahí en Ámsterdam, cuando algunas compañías principalmente financiaban o buscaban inversionistas para financiar ciertos viajes en aquellos siglos a Asia, lo que estaban buscando realmente era contar con dinero para poder financiar la embarcación, para poder pagar inclusive comida, para poder pagar las personas que iban a ser parte de esta embarcación, con el objetivo de que llegando, en este caso, a Asia, tuvieran los recursos para comprar ciertas materias primas. Como es complicado que una sola persona pueda tener el recurso y que corra todo el riesgo, pues lo que se empezó a buscar es que más personas se pudieran invertir en estos proyectos, pero esas personas no había manera que pudieran invertir si no tuvieran información. Y ese, Mauricio, se considera el origen de las bolsas. Y de ahí que la información se convierte en la materia prima para poder decidir. Hoy en día, esto no ha cambiado en su principio. Una empresa que cotiza en bolsa, una empresa que es parte del mercado de valores, reporta información, información financiera, información legal de la compañía o inclusive noticias que le sucedan a la empresa en cualquier momento que esto pase. Y eso es lo que hoy en día se conoce como gobierno corporativo. Por lo tanto, una persona que tenga la intención de invertir deberá tener muy claro que la información que consigue de una empresa que cotice en bolsa típicamente es mucho mayor que la información que conseguirían
si invertirían en algún negocio distinto, vaya, un negocio de nuevo con algún familiar o con un amigo. De ahí está la importancia. Como se dice muy coloquialmente, pues la información es poder. Y hablando en cuestión de reportes, tú y yo sabemos que existen reportes trimestrales y anuales. Y bueno, quisiera que desmenuzaras un poquito más qué tipo de información podemos encontrar en esos documentos. Creo que lo divides muy bien, Mauricio. Hay información anual y existe información trimestral. Y si quieres, empiezo por esta última, por la información trimestral. Las empresas que cotizan en la bolsa con acciones y con deuda principalmente reportan información trimestral, que es información financiera. Y esta información la genera la propia compañía, sin que cuente con un tercero, con un auditor, que, como su nombre lo dice, audite dicha información financiera. Los tiempos son muy claros y los marca la regulación que nos da en nuestro país la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las empresas, una vez que terminan su trimestre, cuentan con 20 días hábiles para reportar dicha información financiera trimestral. Te doy un ejemplo. Al terminar el primer trimestre, esto es marzo, el primer día hábil de abril es el día número 1. Imagínate que se voltea como un reloj de arena. Entonces, cada día las empresas, generalmente mientras más se acerca al día hábil 20, la mayoría de las empresas empiezan a reportar dicha información. ¿Qué información financiera? Depende de la empresa, de la emisora. Y te doy dos ejemplos muy claros. Las empresas que reportan la mayor cantidad de información financiera son las empresas que cotizan con acciones. En México, como sabes, tenemos 145 empresas de acciones que reportan su información en este mismo sentido. Pero, por ejemplo, una empresa que no fue a la bolsa colocando acciones, sino que colocó, por ejemplo, deuda de corto plazo, dado que es un instrumento distinto, con un riesgo distinto, con una ventana de tiempo distinta, donde los inversionistas no son socios de la empresa, sino que, siendo muy coloquial en el término, le prestaron dinero a la compañía por un corto plazo. La información que reporta una empresa de este tipo de deuda de corto plazo es menor en términos de cantidad, en comparación con una empresa que colocó acciones. Sin embargo, los tiempos de reporteo son exactamente los mismos. Esta lógica, Mauricio, de el primero, segundo y tercer trimestre, o sea, los cortes de marzo, corte de junio, corte de septiembre, cuentan con estos 20 días hábiles posteriores para que nos manden la información. Sin embargo, cuando termina el año, se puede decir el cuarto trimestre, diciembre, en vez de que tengan 20 días hábiles, las empresas cuentan con 40 días hábiles, porque lo que van a reportar es el cierre anual. Eso es con la primera parte de la respuesta, la información financiera trimestral. Pero la otra gran cantidad de información que reportan las empresas que están en bolsa es la información anual. Y déjame, te doy un poquito un antecedente. Cuando una empresa va al mercado, hay un documento muy relevante que se llama el prospecto de colocación. El prospecto es, imagínate, como si fuera un libro donde viene toda la información de la empresa, pero no solamente la información financiera, sino la información corporativa, la estrategia, quiénes son los socios, quiénes son el consejo de administración, cuáles son sus consejeros independientes y demás información que el inversionista debe evaluar para decidir si invierte o no en esa empresa. Ese prospecto es único cuando va al mercado. Cuando ya está en el mercado, las empresas se puede decir que actualizan dicho proceso, dicho prospecto, y eso es el reporte anual que entregan a la mitad del año. Entonces, ese documento es muy completo y trae la información financiera auditada, ahí sí ya cuentan con la certificación y con el visto bueno de un auditor, y además la información corporativa y de estrategia que la empresa debe reportar a los inversionistas. Entonces, prácticamente son los dos tiempos y los dos canales de comunicación relevantes. Excelente. Entonces eso nos debe dar a los inversionistas, a los ahorradores, pues una mayor certidumbre de dónde estamos colocando nuestro dinero, porque toda esta información es pública y me lleva a la otra pregunta, ¿no? ¿Dónde se pueden consultar estos reportes trimestrales y anuales? La información, Mauricio, nosotros la ponemos en disposición en nuestra página de la bolsa.
Hay ciertos formatos que directamente están automatizados en términos de reporteo de información. Entonces, toda la información que las empresas, las emisoras, reportan a la Bolsa Mexicana de Valores, la pueden encontrar justo en la página de la bolsa. Van a encontrar los últimos reportes. Estos últimos reportes son gratuitos. Y otra de las fuentes de información es directamente en las páginas de las propias empresas. Uno de los requisitos de las empresas que cotizan, por ejemplo, con acciones, es que en el portal de la empresa cuenten con un apartado que se llama Investor Relation o relación con inversionistas, y en esas pestañas de información en la página de cada compañía también pueden encontrar la información que nos reportaron, e inclusive muchas empresas en esa sección también incluyen presentaciones con las cuales las empresas hacen un llamado a sus inversionistas, publican estas presentaciones, y en muchas ocasiones es información que está inclusive mucho más digerible, dado que en la presentación incluyen gráficas, vaya, el lenguaje es mucho más fácil o cómodo de poder seguir. ¿Qué pasa si una empresa no entrega la información a tiempo o simplemente pues no la entrega? Es un escenario que pasa poco, Mauricio. La realidad es que las empresas que están en bolsa, hay todo un protocolo que te podría detallar de justo en Bolsa Mexicana cómo los vamos acompañando antes de la fecha de entrega para justo evitar estos escenarios. Sin embargo, hay que tener un plan B. El plan B es, y lo da la regulación, se llama un aviso de extemporaneidad. Las empresas cuentan con 20 días más en el escenario de que la propia empresa no pueda reportar su información. Cuando esto sucede, hay dos áreas o dos instituciones que vigilan la razón por la cual no pudieron reportar la información a tiempo. Una, en la Bolsa Mexicana de Valores existe un equipo que se puede decir que es una célula independiente al día a día operativo de la bolsa, que se llama vigilancia del mercado. Vigilancia de mercado lo que va a hacer es analizar la razón por la cual la empresa no pudo reportar a tiempo su información financiera, revisa las causas, en muchas ocasiones se pone en contacto con la empresa para platicarlo. Y la segunda instancia es justo de nuevo el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Contando con este aviso de extemporaneidad, cuenta la empresa con otros 20 días. Pero si aún así el aviso de extemporaneidad no es el adecuado o las razones no son razones adecuadas, vaya, por el cual no reportar la información, la empresa, y lo marca la regulación también de la comisión, como está fallando en términos de entrega de información al público inversionista, lo que sucede es que se suspende el valor. Ya nadie puede comprar y vender ese valor. Si fuera la acción de una empresa, ya nadie puede comprar y vender la acción de esa empresa porque hay información que está pendiente por entregar. Y este mecanismo, Mauricio, te diría que prácticamente ocurre en todas las bolsas del mundo. Nosotros, como sabes, y te doy un ejemplo concreto, como sabes, en la Bolsa Mexicana de Valores desarrollamos el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. El SIC permite que, por ejemplo, podamos invertir desde México en la acción de Facebook, Apple, Amazon, la que nos interese. Hay más de 2.300 valores que ya están listos para invertir. Cuando en sus mercados de origen estas empresas no entregan información, sucede exactamente lo mismo de lo que te platico. Se suspende la cotización en su bolsa de origen y por consecuencia se suspende la cotización en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, homologando estas reglas es mucho más fácil poder vincular y cruzar mercados. Entonces, bueno, esto sirve para entender que una falta de este tamaño pues no es bueno para nadie, ¿no? Ninguna empresa querrá que sus títulos pues se vean interrumpidos en la cotización y enviar un mensaje de duda al público inversionista, ¿cierto? Totalmente cierto, Mauricio. Y la primera pregunta creo que lo planteaste muy bien. La confianza para los inversionistas es la columna vertebral. Si un inversionista invierte en una empresa en el entendido de que va a reportar la información en ciertos tiempos, y si por alguna razón esto no sucede, pues evidentemente la confianza del inversionista puede ser afectada. De ahí que, totalmente de acuerdo, se evita esto a toda costa. Y ustedes son la entidad encargada de informarle al público inversionista cuando esto suceda. Digo, ya me dijiste que generalmente estos no son casos que sean
recurrentes o que sea la normalidad. Pero ustedes son la entidad a la que funcionaría como fuente de información para enterarse, ¿o cómo se entera uno? Así es. El área que te cuento de vigilancia de mercado emite un comunicado a todo el mercado anunciando que determinada empresa se suspendieron sus valores y la razón por la cual se suspendieron, que en este ejemplo, en este caso, sería justo por la falta de entrega de información al mercado. Excelente. Y bueno, hablábamos de la confianza. Digamos que una empresa ya publica su información, se la entrega a ustedes, ustedes la hacen pública por los canales que ya me comentaste, y la pregunta que nos lleva es, ¿quién valida, qué entidad valida que la información que entrega la empresa pues sea fidedigna, que haya pasado por pues todo un proceso de validación? Mira, la información como tal, anual, existe un proceso justo de auditoría. Cuando las empresas cierran su ejercicio, cierran su año, imaginemos el año pasado, en el 2019, la auditoría del auditor lo que hace es revisar esa información y corre procesos directamente a la empresa con el auditor externo. Y el auditor emite un documento, que es la certificación, el dictamen del auditor, donde escribe si encuentra alguna irregularidad o no en el proceso de elaboración de la información financiera. Dicho reporte es la base para que en la asamblea ordinaria anual, donde prácticamente se reúnen los accionistas de las empresas los primeros 4 meses del año, van a certificar o a aprobar dichos estados financieros auditados. Entonces, ahí tienes un proceso importante de verificación. Importante me refiero porque tienes inclusive el trabajo y la reputación del auditor externo y tienes también la reputación y el trabajo de la propia empresa como quien elaboró los estados financieros. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida muy importante. Y la información financiera trimestral, como te decía hace unos minutos, Mauricio, esa información la genera la propia contabilidad de la empresa, no está auditada. Sin embargo, existen dos entes, que es de nuevo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el área de vigilancia de mercado, que va a revisar si la información que mandaron es completa y correcta. Ha habido ocasiones en las cuales la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores le solicita directamente a la empresa emisora que ajuste, que edite o que aclare cierta información financiera. Las empresas revisan la información y automáticamente la vuelven a mandar hacia el mercado. Entonces ahí tienes varios órganos. Aunque al final del día, más allá de estos procesos formales, Mauricio, yo te diría que las propias empresas entienden la importancia de la confianza. De nuevo, regresa al tema de la confianza, al tema de la transparencia. Entendiendo esa relevancia, las empresas hoy en día en nuestro país son muy cuidadosas de que la información que van a emitir realmente cuenten con el respaldo y que reporten la información que tienen que reportar. Si por hagamos un ejemplo poco deseable, si una empresa reporta información y el propio mercado se da cuenta que la información no es completa, correcta o que tiene dolo, difícilmente esa empresa va a conseguir inversionistas en una posible segunda ronda de inversionistas o quizás el precio de su acción se pueda ver afectado justo por esa falta de confianza. Entonces, más allá del proceso legal del auditor, yo te diría, la confianza que las empresas quieren dejar en el mercado es mucho más relevante. Ok, excelente. Y ya hablando un poquito más sobre el impacto de la entrega de estos documentos, hay una discusión importante que se ha observado donde se dicen, bueno, los reportes pues son trimestrales, lo que se busca el mercado, el inversionista, es siempre que ver que esos reportes son mejores que los anteriores, ya sea el inmediato anterior o el estacional de hace un año. Y eso hace pensar que entregar reportes cada 3 meses, pues que muestren mejores números, pues es una materia complicada, sobre todo para la empresa en sí, ¿no? A veces tenemos una estacionalidad de implementar un nuevo producto o servicio, es complicado, pero el mercado pues exige información y hay una discusión sobre si 13 meses es muy poquito tiempo pues para preparar toda esta información, dar resultados, y hay gente que
connotada que ha dicho, deberían ser no 3 meses, sino cada 6 meses cuando se entregue la información. ¿Tú qué has observado al respecto? ¿Tú qué podrías comentar? Pues como bien dijiste, ha sido una discusión que creo que hace un par de años estuvo un poco más en el argot bursátil, porque en Estados Unidos, principalmente bajo la administración de Donald Trump, lanzó esta iniciativa que no prosperó. Es un tema de igual manera de qué lado de la mesa quieras negociarlo, ¿no? Quizás los inversionistas se verían un poco aislados en términos de información si recibieran información financiera de manera semestral, porque durante 6 meses puede pasar mucho. Imaginemos cómo estábamos justo hace 6 meses, ¿no? Hace 6 meses no estábamos aislados. Entonces, si yo fuera inversionista de una empresa y la información que contara hoy fuera, por ejemplo, de hace 6 meses, pues seguramente la información va a ser muy distinta a lo que yo necesito saber hoy, donde las condiciones del mercado son muy distintas. De ahí al contrario, hay momentos en los cuales inclusive las propias empresas, en vez de esperarse la información financiera trimestral, envían anuncios al mercado que se conocen como eventos relevantes dado la importancia del momento. La realidad también es que este debate fue muy acalorado por allá de los 90s. En aquellos momentos, lo que entiendo que sucedía es que en muchas ocasiones las empresas no contaban con los sistemas para poder generar la información contable de manera tan rápida, tan automática. Hoy en día yo te diría que eso ya no es tema. O sea, hoy en día las empresas pequeñas o medianas con un software medianamente sencillo pueden generar la información financiera trimestral prácticamente pocos días posteriores al cierre del trimestre. Entonces, no necesariamente es una carga relevante para las emisoras en términos de sistemas y de contabilidad. Todo está afortunadamente mucho más automatizado y enlazado entre los libros contables. Y por otro lado, el inversionista, de nuevo, difícilmente podría esperar tanto tiempo para recibir la información financiera. Eh, de nuevo, no es un cambio sencillo porque generalmente estas entregas de información están totalmente en simetría con otras bolsas del mundo. Entonces, no bastaría con que solamente una bolsa dé el brinco trimestral a semestral, sino que prácticamente es un cambio mayúsculo en distintas bolsas del mundo, de nuevo, dado la conexión de inversionistas que hoy en día existen. Entonces, la realidad es que al día de hoy, yo lo veo poco probable que en el corto plazo se dé un cambio distinto en estos tiempos de entrega, pero bueno, yo creo que siempre es sano discutir ideas para refrescar el porqué o el motivo de las cosas, ¿no? El por qué se ve información trimestral y no mensual o no semestral. Inclusive hay ciertas empresas que dado la importancia quizás de algún reporte, y no solamente para la empresa, sino para el mercado en su conjunto, reportan la información no financiera trimestral, pero sí ciertos reportes mes a mes. Entonces yo te diría, de nuevo, bajo el mismo principio de que el inversionista necesita mucha información para tomar decisiones, quizás sería poco probable en el corto plazo. Muy bien. Esta serie de charlas con expertos como tú tienen la finalidad de, pues, educar un tanto a las personas que vayan a ver este video o escucharlo. Y en ese punto quisiera yo mencionar, porque bueno, nosotros nos dedicamos a esto y sabemos que cuando se acercan las fechas de reporte, pues como que el mercado se maneja, se mueve un tanto distinto eh, al nivel de operatividad que generalmente lo hace. Porque sabemos que la información, pues como tú ya bien lo dijiste, pues es poder y pues la gente que participa, pues quiere tomar decisiones en base a lo que va a reportarse. Y yo quisiera que nos explicaras un poquito más, y si así tú coincides, en que conforme se van acercando las fechas de reporte, sobre todo en acciones, en títulos de acciones, pues se visualiza un movimiento mucho más volátil en esa época, ¿no? En la época de las entregas. Y quisiera que tú nos explicaras, pues, las razones de esos movimientos. Sí, sí, sí es cierto. Así pasa, Mauricio. La realidad es que tenemos ciertas fechas donde las empresas nos anuncian o ya se conoce el día en el cual van a reportar su información. Y generalmente
lo que se sabe es que en el mercado de valores, el mercado se está adelantando cierto tiempo, inclusive ciertos meses, a que se den los hechos. ¿A qué voy con esto? Si yo estimo que una empresa tiene buenos resultados o que tendrá buenos resultados en los siguientes meses, seguramente yo estaría interesado en comprar la acción de esa empresa para que cuando llegue esos buenos momentos, yo ya cuente con la acción de esa empresa. De ahí de nuevo que la lógica es que el mercado ya seguramente lo han escuchado tú y tus seguidores, que el mercado lo descuenta, ¿no? Cuando de repente, no sé, Banco de México recorta la tasa y ves que en sí no hay esa fecha, no hay tanta volatilidad por la noticia, porque el mercado semanas previas estuvo asimilando la gran posibilidad de que esa noticia se dé. Lo mismo pasa con las empresas de acciones. Cuando tenemos una empresa de acciones que va a reportar a una cierta fecha, el mercado ya descontó el estimado de lo que va a reportar y generalmente las primeras emisoras que reportan información son las que hasta cierto punto van marcando la pauta de si lo que el mercado descontó, dicho muy coloquial, Mauricio, ¿latinó o no latinó? Entonces, si el mercado descontó una recuperación y las primeras emisoras por alguna razón muestran que no necesariamente descontaron o que tenían tan buenos resultados como el mercado se adelantó, quizás el mercado empieza a corregir sobre la marcha, empieza a corregir con la información que está recibiendo y eso genera la volatilidad que hace referencia. Eso genera que se opere más en esas ciertas fechas. Entonces, yo te diría que lo divertido de invertir también tiene su parte divertida. Justo es eso, que tú por un lado estás estimando que los sucesos, que las ventas, que un cierto sector o que una cierta empresa empiece a descontar ciertas noticias y cuando llega la noticia, generalmente no es exactamente como el mercado lo asimiló, sería muy poco probable, me atrevo a decir que casi imposible. Entonces empiezan a ajustar las valuaciones de las empresas, ¿cómo? Comprando, vendiendo las acciones de las mismas. Muy bien, qué bueno que lo aclaras porque pues esa es la finalidad de esta serie de charlas y de videos. Todos sabemos que la Bolsa Mexicana de Valores pues es la más longeva, ya sabemos que hay dos bolsas en nuestro país y bueno, en la Bolsa Mexicana de Valores es donde se encuentran la mayoría de las empresas mexicanas que cotizan. Para quienes no han visitado el portal, ya hablamos que ahí podemos encontrar los reportes, la información financiera, las empresas que ahorita se encuentran cotizando, entre otro tipo de información. Pero quisiera que tú nos comentaras cómo ha ido evolucionando el portal de la bolsa y qué información adicional se puede encontrar. También sabemos que, pues, si alguien quisiera participar o ver los requisitos para pues, poder acceder a este tipo de mercado, que ya hemos mencionado que no nada más son acciones, también hay deuda que se puede colocar, pero ¿qué información podemos encontrar en el portal? Pues te diría que prácticamente toda, Mauricio. Uno de los principales objetivos de la Bolsa Mexicana de Valores es ser una plataforma que permita que el mercado, tanto la oferta como la demanda, se encuentre, se conozca. Y regresando al tema central, no existe una bolsa de valores donde no considere que la información es la materia prima para esa inversión. Y en el portal de la bolsa pueden encontrar tanto la información de las empresas, pueden encontrar la información financiera, contable, jurídica, pueden encontrar la información operativa, estadísticas, gráficas de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Pueden encontrar también un espacio destinado a la educación. Por ejemplo, hay un espacio donde nosotros de manera semanal subimos, publicamos, leamos el blog. Es un blog de la Bolsa Mexicana de Valores, donde subimos papers, subimos documentos con un lenguaje sumamente sencillo para que la gente pueda sentir mucho más cercanía de lo que es el mercado de valores. Y yo creo que ahí está el principal reto y la oportunidad. En muchas ocasiones las personas creen que la bolsa es algo muy lejano o que es muy complicado invertir en la bolsa. Y la realidad es que cuando te acercas de información, entiendes, analizas y ya contarás con los elementos para poder invertir. Todos esos elementos para poder invertir los encuentran en la página de la bolsa. Para los dos lados de la ecuación, no solamente la parte del inversionista, sino también para todas aquellas empresas que estén interesadas en acercarse al mercado de valores.
Hay un área que también tengo la fortuna y la diversión de coordinar, que se llama promoción de emisoras. Y en promoción de emisoras lo que hacemos es acercarnos con empresas potenciales que puedan llegar al mercado de valores. Pueden encontrar presentaciones, los requisitos, temas de costos, temas de qué información hay que reportar, cuáles son los retos. Participamos en distintos comités con distintas asociaciones. Bueno, toda esta información, Mauricio, lo pueden encontrar en la página de la bolsa. Recientemente estrenamos un motor mucho más potente, un motor como el motor de Google que todos ocupamos. Bueno, pues en la página de la bolsa invertimos una cantidad relevante, dado que tenemos mucha información. Como bien dijiste, somos una bolsa de las más longevas del mundo. Entonces, toda la cantidad de información que tenemos detrás de la página de la bolsa, lo interesante es poderla a disposición del público inversionista para que puedan entender de mejor manera qué es la bolsa, cuáles empresas participan en el mercado y que puedan analizar. Alguna empresa seguramente pueda ser acorde a su perfil de inversionista. Muy bien. Y en el tema de educación siempre hemos mencionado que hace falta más educación. Ya sabemos ahorita que por medio de las tecnologías, de las plataformas, sabemos que ahorita ustedes ya tienen podcasts, tienen canales, tienen cursos, tienen libros, hay mucha información. ¿Qué podríamos esperar o cuáles serían los objetivos en un país como el nuestro, donde hay 130 millones de habitantes, más de 50 millones de habitantes de la población económicamente activa? ¿Cómo podríamos ayudar o qué nos está haciendo falta para... Sabemos que cada vez hay más días que se interesan, más personas que se interesan, pero ¿qué más podríamos hacer en el tema de la educación o cuáles podrían ser esos objetivos de corto, mediano y largo plazo para que este tipo de opciones para invertir pues tuvieran un mayor impacto? Pues lo dijiste bien, Mauricio. La realidad es que cuando revisamos el número de mexicanos que invierten en bolsa, el número no nos gusta, hay que decirlo con total transparencia, y no nos gusta no solamente a la bolsa, no nos gusta al sector bursátil en su conjunto. México, sin lugar a dudas, tiene ciertos retos distintos a otras bolsas de valores. En muchas ocasiones nos comparan con otras bolsas desarrolladas, pero me parece que las condiciones macroeconómicas, la capacidad de ahorro, la capacidad de la profundidad en términos de casas de bolsa que son o no parte de grupos financieros y demás desarrollos financieros, creo que hace que la comparativa sea distinta. Por ejemplo, siempre nos comparan con las bolsas de Estados Unidos, pero también creo que la base es la educación financiera, donde no necesariamente los países norteamericanos son los que llevan la delantera en el mundo. Por ejemplo, Dinamarca o Singapur tienen, cursos de educación financiera desde que van en la primaria. En México es distinto. Entonces, entendiendo esas situaciones, siendo muy objetivos con ese diagnóstico, creo que podemos partir de alguna receta que realmente dé mucho más profundidad y resolver el problema. Y lo dijiste bien, en la bolsa hemos hecho un esfuerzo ya de muchos años para promover el concepto a través de la educación. Y te doy algunos ejemplos. Rediseñamos la Escuela Bolsa Mexicana de Valores. Hace ya, desde el 2006, existe en la bolsa un equipo que se dedica a dar cursos, pero esos cursos los rediseñamos e inclusive invertimos en instalaciones que están justo en el edificio de la bolsa, son más de 600 metros cuadrados, son aulas que tenemos hoy en día conectadas de manera virtual para que los cursos digitales continúen con esta promoción. Tenemos más de 60 cursos en esta parte de los cursos de la Escuela Bolsa y damos cursos de varios tipos. Por ejemplo, ahorita justo a las 6 de la tarde arrancamos un curso de fibras, donde afortunadamente teníamos lleno el salón. Y este curso lo ofrecemos al público en general, evidentemente dadas las condiciones para conexiones de manera remota, y los costos son bastante accesibles de estos cursos. Son cursos en muchas ocasiones de 9 horas, pero que en esas pocas horas el alumno cuenta con las capacidades completas para, terminando el curso, entender qué son las fibras, en mi ejemplo, y si quieren o no invertir en esos instrumentos, o al menos analizar otros instrumentos, pero ya desde una perspectiva mucho más informada. Otro, y es un esfuerzo bien relevante, es todo el contenido digital que ha desarrollado la bolsa. No solamente a través de sus canales de Twitter, de Facebook, de Instagram o la canal de YouTube, donde pueden encontrar tutoriales de cómo invertir en la bolsa.
ese esfuerzo ahí está. Y si sumamos el total de seguidores en las distintas plataformas, el número es superior a 1 millón de seguidores. Entonces, ese millón de seguidores se ve muy bien cuando lo comparamos prácticamente con la mayoría de los grupos financieros de este país. Y no solamente es tener el número de seguidores, sino darles realmente contenido de calidad, ponernos a su disposición la información a través de videos para que puedan entender lo que está pasando en el mercado, ser muy objetivos en los posts que lanza el grupo, para que realmente quien lea ese post se lleve algo educativo y algo informativo en términos de poder o no invertir. Previo a la pandemia teníamos visitas de universidades y de preparatorias, pues te diría que prácticamente todos los días en las instalaciones de la bolsa, y hoy en día esos tours y esos recorridos continúan a través de tours virtuales. Eso no se ha detenido. Evidentemente la experiencia es distinta, dado que no terminas físicamente en el piso de remates, pero ahí están los tours y muchas universidades han tomado esta opción por el momento y hemos recibido muy buenos comentarios. Lo citabas muy bien, Mauricio, el tema del blog. Sin lugar a dudas es un esfuerzo continuo de todo el equipo de la bolsa, que periódicamente subimos documentos para que la gente pueda descargarlos, y no solamente de los temas tradicionales de la bolsa, sino que empezamos a ver secciones distintas. Y te cito un ejemplo. Por ejemplo, el ESG. ESG se refiere a todas las inversiones que están relacionadas al gobierno corporativo, o la relación con el medio ambiente, o tu relación con la sociedad. Bueno, hay un apartado especial donde pueden estar muy bien informados. Se puede convertir este blog y la propia página de la bolsa como un periódico bursátil, y así lo estamos haciendo. Tan es así que hicimos algunas alianzas previamente, inclusive por ejemplo con el periódico El Economista, para poder explotar de mejor manera nuestro contenido y también su contenido a través de su periódico, tanto físico como en línea. También, por ejemplo, con BlackRock hicimos una alianza hace poco, donde visitamos universidades, ahora de nuevo de manera virtual, y lanzamos distintas iniciativas. La semana pasada tuvimos una plática con el equipo de BlackRock desde Nueva York y Londres, con las empresas que están listadas en la bolsa, y hemos tenido pláticas explicando desde qué es un ETF. Entonces, ese esfuerzo es bien relevante y hay que dedicarle un tiempo serio para hacerlo bien, y creemos que la bolsa hemos hecho un esfuerzo relevante. Otro tema, lanzamos el primer museo bursátil de la historia de nuestro país. En el Museo Bolsa tienes dos secciones muy claras, un poco la historia, el origen de las bolsas, el origen de la Bolsa Mexicana de Valores, pero también entendiendo que quienes nos visitarán y nos visitaban en el Museo de la Bolsa es público joven. Hicimos plataformas electrónicas, hicimos pantallas, hicimos cierta interacción, donde hicimos algoritmos y programas únicos que van a encontrar solamente en el Museo de la Bolsa, para entender la importancia del ahorro y de la inversión. Y como también lo citabas bien, Mauricio, lanzamos hace pocas semanas nuestro podcast, que afortunadamente nos ha ido muy bien, nos posiciona prácticamente como un podcast líder en la industria. Afortunadamente hemos tenido muy buenos comentarios del público, el número de seguidores se incrementa semana a semana, y también los invitamos, y aprovecho tu canal, Mauricio, para reforzar esta invitación. El podcast lo pueden encontrar tal cual como Bolsa Mexicana, y hemos creado una sección que se llama En Voz de. En Voz de lo que hacemos es platicar con las personas que fundaron una empresa que hoy está en la bolsa, o platicar con directores generales de los participantes del mercado, como una calificadora de valores, como estructuradores o como creadores de ETFs, vaya, y empezamos a platicar un poco sobre el origen de la compañía, el objetivo de la compañía en el mercado, su experiencia en la bolsa, y nos gusta siempre cerrar preguntándoles por qué sí invertir en la acción de su empresa. Entonces, las respuestas directamente del fundador, del director general de una empresa de esta magnitud, siempre son muy interesantes. Es un podcast que cada miércoles estamos lanzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio, y afortunadamente creemos que con todos estos frentes, ya sea con una comunicación digital en texto como el blog, o a través de escuchar como el podcast, o una experiencia mucho más visual como los canales de Instagram o nuestro canal de YouTube, están las opciones para que cada vez más personas inviertan en la bolsa. Pero no solamente vale la pena platicar de lo que hemos hecho nosotros, sin que podamos dar un reconocimiento, Mauricio, al esfuerzo que han hecho las casas de bolsa. Hace algunos años, uno de los grandes mitos o retos era justo que las personas necesitaban grandes cantidades de dinero para invertir en bolsa. Y hace 20 años así era. Los montos mínimos que te solicitaba una casa de bolsa variaban, pero eran montos no tan accesibles para el público en general. Hoy, de la mano de la tecnología, y también hay que decirlo,
la venta de información que nosotros le hacemos con las casas de bolsa, la hemos mejorado sustancialmente y eso provocó que las casas de bolsa pudieran aperturar contratos para el público en general con montos muy accesibles. Hoy en día hay casas de bolsa que desde 100 pesos o desde 1,000 pesos te permiten invertir desde tu casa, desde tu computadora o desde tu iPad, de tu celular. Todo eso, estamos realmente atrás de esto, Mauricio, estamos creando un ecosistema para que cada vez más personas inviertan en el mercado. Muy bien, pues un cúmulo de logros, de iniciativas y de mucho trabajo es lo que hay detrás de lo que acabas de mencionar, que acabas de mencionar. Pues mi reconocimiento para todo esto. Es un trabajo pues titánico, ¿verdad? Pero pues de ese tamaño es pues el reto, ¿no? El reto que existe en nuestro país y pues hay que echarle los kilos. Ya hablamos de los reportes trimestrales, de su importancia, de su frecuencia, de la importancia de la información, de dónde lo podemos encontrar, de todo lo que está haciendo la bolsa, de la información que también ustedes distribuyen y bueno, de la importancia de la educación y de todos los esfuerzos que se están haciendo y que contribuyen a una mejor cultura, no solo bursátil, sino financiera. Y bueno, yo siento que podríamos seguir hablando de este y otros temas, pero para cerrar por hoy, quisiera que pues, nos dieras tus comentarios finales, tus recomendaciones. Con mucho gusto, Mauricio. Bueno, de entrada agradecerte la disponibilidad, la invitación para participar en este espacio. Del lado de la bolsa estaríamos encantados que no sea la última, entonces en lo que podamos ayudarles, tanto en términos de algún podcast, alguna entrevista como esta, de algún tema que se vaya suscitando en el futuro, cuenta con la puerta abierta. Seguramente te vamos a decir que encantados y que para adelante. Y en sí, pues el mensaje, Mauricio, yo creo que para tus seguidores, que entiendo que son varios miles, y felicidades por ese número, porque ahora que estamos involucrados en la parte digital, entendemos que no solamente es tener miles de seguidores, sino darles contenido de calidad. Sin eso podemos abonar. Qué mejor que se acerquen al mercado, que se acerquen a la bolsa, que sean curiosos en el buen sentido de la palabra con su asesor financiero, que se acerquen con una casa de bolsa, que puedan inclusive analizar algún fondo de inversión, lo cual es un muy buen primer paso para invertir en el mercado. Entonces, hay posibilidades, es mucho más sencillo de lo que en ocasiones las personas nos imaginamos que significa la bolsa o el mercado, nos imaginamos que expertos financieros o gente que tuvo que haber estudiado revisando gráficas todos los días, solamente ellos pueden invertir en la bolsa y no. Yo creo que cuando vemos un producto o servicio que nos gusta consumir y con mucha lógica, creo que ya tenemos unos 70-80% hecho la tarea para poder invertir en esa empresa. Las condiciones de los mercados continuamente cambian y eso va a ser, prácticamente diría que eso es un elemento que le da vida al propio mercado y que genera oportunidades. Y que en muchas ocasiones el inversionista que tenga el sentido común para poder invertir en alguna empresa, asumiendo que vienen temporadas buenas en ventas de dicha empresa, pues prácticamente empiecen a probar, infórmense lo más que puedan, entiendan los riesgos. Si alguna empresa o alguna inversión no la logran entender al 100%, vale la pena esperar un poco, dedicarle unos minutos a la lectura, a entenderlo. Hoy a través de las redes sociales y demás hay mucha información. Traten de ser muy selectivos porque evidentemente una de las ventajas de las redes sociales y de toda la área digital es que hay mucha información, pero también hay que escoger quién emite dicha información. Entonces, sean selectivos, sean críticos, sean curiosos y sin tener temor. Vaya, el dinero invertido en una empresa que cuente con gobierno corporativo es un dinero bien invertido y al final de todo este proceso el mensaje es que el dinero trabaje para ustedes, que el dinero trabaje para cada uno de nosotros. Ganarnos el dinero, por supuesto, que implica un reto, un esfuerzo, y qué mejor que el dinero trabaje también para nosotros y que poco a poco los rendimientos que ofrezca nuestra inversión nos permita pues, mejorar nuestras condiciones de vida, poder tener una solvencia, una libertad financiera, que sin el objetivo quizás meramente de ser, acumular riqueza por acumular, sino que puedan tener libertad financiera, que podamos cada uno de nosotros en este país estar en mejores condiciones ante los vaivenes de una economía o de un trabajo, o por qué no darnos un cierto gusto, un cierto lujo. Es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos, siempre y cuando seamos disciplinados en el tema del ahorro
que nos acerquemos a la parte de la inversión y que generemos este círculo virtuoso del rendimiento que te ofrece invertir en bolsa. Muy bien, aplaudo todo lo que acabas de mencionar. Para quienes no conozcan los diferentes canales que ya nos mencionaste o incluso videos, estos podcasts los escuchan gente fuera de México que a lo mejor todavía no conoce los nombres, dónde buscarlos, porque también hemos visto que hay cuentas que dicen que son BMW México y que no son las de ustedes, ¿no? ¿Dónde podemos buscarlos o si tú también quieres compartir tus datos porque alguien se quiera mandarte un mensaje, etcétera? ¿Qué canales o cuál es el nombre de los canales propios de la bolsa? Pues mira, donde hay algunos que, como bien dijiste, de repente aparecían unos amigos que eran muy parecidos el nombre, yo te diría en Twitter, es @BMBmercados, ahí nos pueden encontrar, y prácticamente en los demás canales como Facebook, como Instagram, el podcast Bolsa Mexicana, el podcast, ahí prácticamente la cuenta es así, Bolsa Mexicana de Valores. En mi cuenta de LinkedIn y de Twitter, de igual manera, Juan Manuel Olivo, publicamos en muchas ocasiones información semejante respecto al termómetro del financiamiento bursátil o ciertas iniciativas en las que estamos participando y prácticamente yo los invitaría pues a estar pegados a las cuentas oficiales de la bolsa y con eso poco a poco empezar a enriquecer esa parte de la cultura financiera de nuestro país. Pues no me resta más que agradecerte, Juan Manuel. Al contrario, Mauricio, los agradecidos somos nosotros. Gracias. Y bueno, pues este ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, donde tenemos a expertos invitados, donde nos van educando y guiando sobre temas de ahorro, inversión, economía, finanzas personales y muchos temas más. Te agradezco, Juan Manuel. Gracias a todos. Que estés muy bien. Hasta luego, Mauricio.